y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. En el seno del pueblo de Dios una terrible apostasía. Vamos a recordarles algunos de los pasajes que leímos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el apóstol San Pablo dice que el Espíritu Santo ha revelado que en los postreros días, esto es, en los momentos finales, justo antes de la venida del Señor Jesús, algunos iban a apostatar de la fe. Y vimos anoche que esto no se aplica al mundo en general, porque no se puede apostatar si no se está primero en la fe. Para poder apostatar, primero hay que haber estado en la fe para poder apostatar de la fe, como dice aquí. Así que esto se aplica en forma específica al pueblo de Dios que dice tener el conocimiento de la verdad, que dice tener esa fe que una vez fue dada a los santos. Por eso el apóstol Judas, en su epístola, justo antes del Apocalipsis, nos dice en el versículo 3, Judas versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir aquí el verbo contender? ¿Qué es una contienda? Una pelea, ¿verdad? Hay que contender ardientemente, o sea, con fervor, con fuerza, con valor. Hay que desatar guerra, pelea, para defender, dice aquí, la fe que una vez fue dada a los santos. Dios nos pide, por inspiración del Espíritu Santo, a través del apóstol Judas, Él nos dice que debemos pelear, que debemos contender ardientemente para defender esa fe que una vez fue dada a los santos. Y la razón por la cual debemos defender esta fe es porque dice el apóstol que algunos hombres se han metido encubiertamente, se han metido solapadamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, según lo que anoche vimos, esta apostasía que vendría es mucho más grave de lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos. Anoche leímos algunas declaraciones impresionantes, contundentes, de la palabra de Dios y también del espíritu de profecía, donde nos dice que va a ser tan grande esta apostasía que una
una porción mucho más grande de la que siquiera nos hemos imaginado iba a caer en esta apostasía y se iba a perder. Y vimos también que estos pasajes que hemos leído, la mensajera del Señor los aplica especialmente al pueblo adventista del séptimo día. El apóstol Pablo ya lo dijo por inspiración de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 30. Hechos 20:30. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros mismos se levantarán la gente perversa que iba a enseñar el error, la mentira, para arrastrar discípulos tras sí. Vimos que esta apostasía, el espíritu de profecía le llama la apostasía omega. Y vimos que se le llama omega porque hubo una apostasía alfa a principios del siglo pasado. Hablamos un poquito acerca de eso anoche y cómo esa apostasía que se dio en la iglesia adventista a principios del siglo pasado, en la primera década del 1900. Ahora estamos en la primera década del 2000. Pero en la primera década del siglo pasado, del 1900, esa apostasía que sacudió el corazón mismo de la obra adventista en Battle Creek y se expandió por todas partes, terminó con 1 de cada 3 obreros, ministros de la iglesia adventista apostatando de la fe. 1 de cada 3. Pasó lo mismo que sucedió en el cielo. Cuando el diablo apostató y se rebeló contra Dios, arrastró tras sí a una tercera parte de los ángeles del cielo. Así de igual manera, este líder adventista, de los más prominentes, así como en el cielo la rebeldía comenzó con Lucifer, uno de los ángeles más prominentes en el cielo, uno de los más cercanos a Dios, que tenía una posición exaltada en el gobierno de Dios. Con él comenzó la rebeldía. Y de igual manera, en el seno de la iglesia adventista, el cabecilla de esa rebeldía fue uno de los hombres más destacados de la iglesia adventista, uno de los hombres más cercanos a Elena de White, uno de los hombres que tenía la dirigencia de la iglesia, fue el que se rebeló y arrastró una tercera parte de los obreros adventistas, de los que le servían a la iglesia en aquel entonces. Fue grave esa apostasía, fue tan grave, que ya les contamos anoche, que aún ministros que habían sido instrumentos escogidos en las manos de Dios para traer un mensaje solemne, un mensaje crucial a la iglesia adventista, el mensaje de la justicia de Cristo. En 1888, los pastores Wagoners y Jones terminaron cayendo en esa apostasía. Imagínense, terrible. Uno dice, pero ¿cómo hombres que recibieron ese mensaje tan especial de Dios, que fue avalado por el Espíritu Santo, ese mensaje que habría de despertar a la iglesia y prepararla para la lluvia tardía, esos hombres que fueron instrumentos en las manos de Dios, cómo ellos pudieron caer en la apostasía? Y anoche vimos también cómo el apóstol Pablo declara que él mismo, dice, yo mismo hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo yo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado, a perderme, imagínense. Y el mismo apóstol dice, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Por eso ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Anoche estudiamos citas también donde muestran que incluso la apostasía no se va a limitar solamente a personas
ignorantes, que no tienen mucho conocimiento. Al contrario, dice que grandes luminarias caerán, que hombres que le dieron una vez la verdad al pueblo van a ser instrumentos en las manos del Señor para engañar a otros. Y claro, terminamos con aquella cita de Mensajes Selectos, donde la mensajera del Señor declara que ella vio que si se lograra el plan de Satanás para la iglesia, habría un cambio y una reorganización de tal manera que la misma iglesia que Dios levantó para ser instrumento en sus manos para preparar al mundo para su venida, esa misma iglesia que Dios bendijo con tanta luz, iba a cambiar de adentro hacia afuera. Se iban a escribir libros de un nuevo orden. Se iba a infiltrar el mismo corazón de la obra. Y las verdades que debieran ser pilares y fundamentos de nuestra fe se iban a filtrar de las manos, como se filtra el agua en un vaso agrietado, en un vaso roto. Se iban a cambiar muchas cosas del mensaje que Dios dio para su pueblo en este tiempo final. ¿Se acuerdan ustedes que también anoche vimos que tristemente las predicciones de la palabra de Dios y del espíritu de profecía ya están cumpliéndose en nuestro medio? Y ya estamos, no es que esperamos que venga una gran apostasía, ya estamos en medio de esa gran apostasía. Y no es solamente apostasía de principios, también es una apostasía de creencias, de raíces que han afectado el comportamiento de nuestra iglesia. Tiene una razón de ser. Y dijimos que hoy íbamos a investigar la raíz de esta apostasía. Y vamos a ver hasta dónde se extiende los tentáculos de esta apostasía que ha infiltrado el pueblo de Dios. Ya el Señor Jesucristo nos advirtió en ese capítulo profético donde habla de las señales del tiempo del fin. Cuando le preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que él dijo es: mirad que nadie os engañe. Y luego en el mismo sermón dice, versículo 10 de Mateo 24, muchos tropezarán entonces. ¿Cuántos iban a tropezar? Muchos tropezarían entonces. Nosotros le llamamos a esto el zarandeo de la iglesia. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos viviendo en ese tiempo donde ya no podemos ni confiar en nuestros propios hermanos, porque unos se levantan hablando mal de otros, entregándose unos a otros, aborreciéndose unos a otros. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo. Incluso Él declaró en San Juan, en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas, hermanos? Jesús dijo que nos iban a expulsar de las iglesias y que aún vendría la hora cuando cualquiera que os mate, dice él, versículo 2, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Capítulo 14 y versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor nos advierte para que no nos tome por sorpresa, para que al ver lo que está sucediendo, no nos desanimemos. Aprendimos anoche también que esta apostasía se iba a dar dentro del pueblo que tiene la verdad. Leímos cita tras cita del don profético, donde la mensajera del Señor nos dice que el apartarse de la verdad, el escuchar espíritus engañadores, a doctrinas de demonio, el rebajar las normas de la iglesia, el echar abajo y dejar a un lado los grandes principios que nos han hecho el pueblo que somos como adventistas del séptimo día, hemos visto que ella dice que esto se iba a dar en el mismo seno de la iglesia adventista, porque el ataque de Satanás es ¿contra quién? ¿Se acuerdan el versículo que leímos anoche? Apocalipsis 12, 17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón es el diablo, la mujer es la iglesia. Y el dragón se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de la mujer. ¿Y cuál es el resto de la descendencia de la mujer? Remanente, los últimos que quedan, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y anoche vimos que el testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa? El espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Con esta base que sentamos anoche, hoy vamos a entrar a ver el primer punto de apostasía. Y esto es muy interesante. Ya el Señor en su palabra nos dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y en el versículo 20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Creed en sus profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Dios nos amonesta que si confiamos en nuestro Dios estaremos seguros, y si creemos a sus profetas seremos ¿qué? Prosperados. Y el sabio Salomón dijo, sin profecía el pueblo será ¿qué? Disipado, perecerá. El apóstol Pablo nos amonesta en el Nuevo Testamento, allá en la epístola a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, nos dice en el versículo 19 y 20, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis ¿qué cosa? Las profecías. Nos amonesta el Señor que no debemos apagar la obra del Espíritu Santo, que no debemos menospreciar o tener en menos el don profético, las profecías que nos vienen mediante los profetas que Dios envía a su pueblo. Si nosotros menospreciamos el don profético, estaremos en graves problemas. Habiendo leído esto en la palabra de Dios, déjenme ahora leerles una cita. Eventos de los últimos días. Página 181 dice así: una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adopten su posición
bajo la bandera de Satanás. Fíjense, anoche estudiamos que va a haber gran cantidad, una porción mucho más grande que la que nosotros nos imaginamos, que se van a pasar al bando del enemigo, que van a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás. Esto es adventistas del séptimo día que van a apostatar. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe. Eso es apostatar, abandonar la fe. Primero apostatarán en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del espíritu de profecía. El primer punto por donde comienza la apostasía es rechazando, abandonando la fe, apostatando sobre las creencias en los testimonios del espíritu de profecía. Ahora, hermanos, esto no es nada nuevo. El ataque contra los testimonios del espíritu de profecía viene aún desde la época cuando Dios dio ese don a la iglesia adventista. Pero qué interesante que el doctor Kellogg, cabecilla, caudillo de la apostasía alfa, el punto que atacó fue la inspiración de Elena de White a través del don de profecía. Ese fue uno de los puntos principales que trajo la ruptura entre el doctor Kellogg y sus seguidores y los que se mantuvieron leales dentro del pueblo de Dios. El don de profecía, la inspiración de Elena de White. Claro, cuando la mensajera del Señor le señaló los lugares en los cuales él se estaba apartando de la verdad, cuando se le mostró su error y el mensaje de Dios para la mensajera fue: afróntalo de frente, directamente, no te calles, abiertamente confronta esta apostasía. Y cuando ella lo señaló, ahí es donde vino la rebelión. Y entonces, para poder hacer a un lado esas advertencias tan directas, para que no le cayera encima la fuerza de la apostasía de la cual se le estaba acusando, tuvo que minimizar y hacer a un lado los escritos y los mensajes que Dios mandaba a través de su mensajera. ¿Saben lo que llegó a decir el doctor Kellogg? Los sueños, las visiones que tiene Elena de White, esas se las dicen los demás. No es que Dios le muestra nada. Ellos van y le dicen, y entonces ella por la noche sueña y al día siguiente escribe en contra de mí. Imagínense. Esos sueños y visiones que ella tiene son porque la mal informan acerca de mí. Le llenan la cabeza contra mí y luego por la noche ella sueña y escribe en contra mío. Una manera muy sutil de quitarse el golpe de lo que el Señor le mandaba decir a través de su mensajera. Miren esta otra cita. El último engaño de Satanás, la apostasía omega, se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dejar sin efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo será destruido, será dispersado, será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía.
Aquí estamos llegando al primer punto en la apostasía. El diablo se iba a idear en esta apostasía el último ataque, dice aquí, del enemigo, la apostasía omega, para perturbar la confianza del pueblo de Dios en el don profético. Miren, ya en épocas de Elena de White, se levantaron muchos, aún de los dirigentes de la Iglesia Adventista, que pusieron en tela de juicio su rol profético y su inspiración profética. A mí me ha tocado viajar por varios países en Europa. Y estando en Alemania, me di cuenta de la terrible cosecha de incredulidad que sembró un hombre que fue presidente de la Iglesia Adventista en Alemania y luego más adelante presidente de toda la Unión Europea, como se llamaba en aquel entonces, el pastor Luis Conradi. ¿Saben quién fue Luis Conradi? Él era alemán, pastor adventista en Alemania. Déjenme decirles lo que dice aquí un libro de historia de la Iglesia Adventista con respecto a este hombre. Solamente un parrafito les voy a leer. En el libro Una historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la página 186, dice así: un pastor de nombre Luis R. Conradi hizo mucho para llevar adelante el adventismo en Alemania. Y solo eventualmente se volvió contra la Iglesia Adventista en la década de 1930. O sea, según este libro, él hizo mucho para avanzar la Iglesia Adventista en Alemania. Pero años más tarde, en 1930, se volcó en contra de la Iglesia y apostató. Sus desviaciones doctrinales comenzaron desde 1888 al rechazar el mensaje de Cristo justicia nuestra en la Conferencia General de Minneapolis en 1888. Pero entonces dice, al rechazar el mensaje de 1888, esto lo llevó por extensión al rechazo del papel de Elena White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al rechazar el mensaje que Dios envió, también tuvo que rechazar a la mensajera que el Señor usó. Miren, las semillas de incredulidad que sembró este hombre en Europa se ven todavía hasta el día de hoy. En Alemania prácticamente no se conoce ni quién es o quién fue Elena de White entre los adventistas. No estoy hablando ahora del mundo, estoy hablando de los adventistas. La mayoría de los adventistas no conocen ni siquiera un libro de Elena de White en alemán. Y eso que la iglesia ha hecho esfuerzos de traducir esos libros para contrarrestar la obra maléfica de Conradi. Sin embargo, en alemán solamente hay 13 libros traducidos al alemán, de los más de 60 libros del espíritu de profecía. Yo les puedo contar la historia de Conradi, no lo voy a hacer, no es mi propósito, es un apóstata de la iglesia adventista. Este fue el hombre a quien se le debe que hoy en día la iglesia adventista esté dividida en dos denominaciones. Ustedes saben que existe la iglesia adventista del Séptimo Día y existe la iglesia adventista del Séptimo Día, movimiento de la Reforma. Hay dos conferencias generales, una que está en Washington
y la otra que está en Roanoke, Virginia. 2 conferencias generales y 2 organizaciones que llevan el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. La segunda, que tuvo sus comienzos en 1914 en Alemania, allí se inició el movimiento de la Reforma. Esta otra se debió en gran medida a la obra funesta de este hombre, Conradi. Este pastor no solamente se desvió en este punto que estamos viendo, también él aconsejó durante la Primera Guerra Mundial a los jóvenes adventistas a que fueran a la guerra, a que portaran armas para ir a la guerra. Y hasta les daba cartas para que los tuvieran a bien en el ejército a pesar de ser adventistas. Y hasta declaró que matar en el ejército era de acuerdo al plan de Dios, porque Dios en la Biblia mandó a matar a los ejércitos de los enemigos. Y por lo tanto no era pecado ir a matar en la guerra. Aquellos que se mantuvieron leales al mandamiento de Dios, no matarás, y dijeron que no se debía portar armas ni ir al ejército, Conradi los expulsó de la iglesia adventista. Y no fueron 2, ni 3, ni 20, ni 100, ni 200, fueron miles de adventistas que por quejarse, por protestar en contra de lo que estaba pasando, los expulsaron de la iglesia. Si ustedes leen la historia del movimiento de la Reforma, ese fue el origen. Ahora, yo no estoy advocando aquí ni defendiendo ni una organización ni la otra. Ese no es mi propósito. Solamente estoy diciendo que ese fue el origen de esa división. Yo ni estoy de acuerdo con lo que hizo la iglesia adventista, ni estoy de acuerdo con lo que hicieron los reformistas. No estoy de acuerdo. Solamente estoy contando la historia. Pero este hombre sembró las semillas de la duda en contra de la mensajera del Señor. Y hasta el día de hoy, mayormente en Europa, las semillas amargas, o sea, las semillas sembradas de duda contra el don profético de Elena de White, han traído amargos frutos. Alemania es uno de los países donde menos adventistas hay en toda Europa. Menos adventistas. Y donde la obra está prácticamente, es tan liberal. Con solo decirles esto se van a espantar lo que les voy a decir. En Alemania, la iglesia adventista del Séptimo Día está unida con el movimiento ecuménico y es parte del Concilio Nacional de Iglesias en Alemania. O sea, han hecho un pacto entre evangélicos, adventistas y católicos y luteranos. Cuando yo fui a la iglesia adventista en Alemania y me encuentro con una publicación que estaba en inglés y en alemán a la entrada de la iglesia, donde se daba el boletín de la iglesia, y como estaba en inglés, lo demás estaba en alemán. Recogí esa publicación y me fui dando cuenta que era una publicación no de la iglesia adventista, sino de el Concilio Nacional de Iglesias. Era una publicación de ecuménica y allí aparecía la lista de todas las iglesias que estaban afiliadas al movimiento ecuménico y al Concilio Nacional de Iglesias en Alemania. Y claro, como adventistas, comienza con A, era la primerita ya al frente, entre todas las demás iglesias afiliadas. Por haber descuidado y haber hecho a un lado y rechazado el don de profecía, hoy en día la iglesia adventista en Alemania es como cualquier otra. Fui a un congreso y saben, hermanos, y lo que digo nadie me lo contó, se los cuento porque yo lo vi, lo viví. Terminando la reunión del sábado, el sábado después del culto del mediodía,
quitaron todas las sillas del salón donde fue el sermón, los jóvenes se fueron a cambiar y vinieron con tenis y con shorts a jugar fútbol el mismo sábado, en las horas del sábado, dentro del recinto donde se acababa de celebrar el culto divino. Y hasta un pelotazo le dio al púlpito y lo echó al suelo, en las horas del sábado. Eso lo vi yo, no me lo contaron. Hasta allí ha llegado la apostasía en Alemania, pero hay que ir a las raíces, y las raíces son el rechazo del don profético. Miren, una cita más. El enemigo, Eventos, página 182. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Este es el plan específico del diablo. Él planificó para que esto sucediera dentro del pueblo adventista. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Cuando se den cuenta, será demasiado tarde para detener la apostasía. El origen, el hacer a un lado y preparar el terreno para que la gente no preste atención a las advertencias de los testimonios del Espíritu de Dios. Y como resultado, una ola de errores se meterán en la iglesia y una gran apostasía que cuando se den cuenta será demasiado tarde para detenerla. Exactamente donde nos encontramos nosotros ahora. Pero las semillas se sembraron hace años atrás. Yo les dije que iba a compartir con ustedes hoy un poquito sobre un libro que acaba de ser reimpreso por la Iglesia Adventista. Y no solamente se reimprimió, sino que también se tradujo al español. Antes no había afectado tanto al mundo hispano porque no estaba en español, pero por primera vez se traduce al español. Aquí lo tengo conmigo. El libro se llama Questions on Doctrine. Preguntas sobre doctrina. Ahora el libro está en español. ¿Qué les parece? Y lo peor de todo, está dentro de la colección que se llama Clásicos del Adventismo. Imagínense, Clásicos del Adventismo acaba de ser publicado en español. Es lo último que tienen en el ABC. Si ustedes van, allí lo tienen en Last Arrivals. Lo último que ha llegado es el libro en español, Preguntas sobre Doctrina. Ahora, déjenme leerles del párrafo de este libro. La introducción histórica y teológica a esta nueva edición en español dice así. El libro Preguntas sobre Doctrina se merece el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Ahora, aquí está publicado, hermanos, por la misma organización en el libro Preguntas sobre Doctrina, en la misma introducción, y lo tengo subrayado. Este libro se merece el título de ser el libro más divisivo en la historia del adventismo del séptimo día. Nunca se ha escrito otro libro que ha traído mayor división que este libro. Y la pregunta es, ¿y por qué se vuelve a reimprimir ahora, 50 años más tarde? Si causó tanta división, ¿quién estará detrás de todo esto? Para que se vuelva a reimprimir y se traduzca al español. Pregunten ustedes si todos los libros
inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que fueron escritos por la mensajera del Señor y que están en inglés, ya se tradujeron al español. Hay cantidad de libros inspirados por Dios que no se han traducido, pero este libro, que lleva el título de ser el libro que causó mayor división en la historia de la Iglesia Adventista, y lo declara el mismo libro, para que nadie diga que es opinión del pastor Gambetta o de alguno por allí que está en contra de este libro. El mismo libro que estamos leyendo dice que se lleva el título, se gana el título del libro que ha causado más división en la historia del adventismo del séptimo día. La pregunta es, ¿por qué se vuelve a reimprimir? ¿Por qué se traduce al español este libro? Sigo leyendo. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo. ¿Cuál fue el propósito de este libro? Que hubiera paz entre los protestantes y los adventistas. Ahora yo les pregunto a ustedes, si Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día un mensaje para anunciar que dice, ha caído Babilonia, y tiene que desenmascarar a Babilonia, ¿puede haber paz? ¿Puede haber paz? ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a traer paz, sino que espada. Esas son palabras del Señor Jesús. Pero este libro, dice aquí, se escribió para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo. Su publicación, escuchen, porque lo que estoy leyendo, no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de la introducción del libro mismo. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. ¿Qué trajo como resultado este libro? Una división, una separación prolongada entre las facciones adventistas. O sea, se dividió el adventismo del séptimo día por culpa de este libro. Pero aquí 50 años más tarde se vuelve a publicar y lo traducen al español. ¿Por qué será? Bueno, hay mucho que contar con respecto a este libro. Y yo me voy a tomar, porque hay muchos que no conocen la historia detrás de este libro, yo me voy a tomar unos 10 minutos para contarles un poquito de la historia. No la voy a terminar en esta noche, pero les voy a contar un poquito. Este libro, que lleva por título Preguntas sobre Doctrina, ¿quién hizo esas preguntas? ¿Y por qué los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina? Bueno, resulta que dice aquí en la introducción histórica del libro, los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrinas, fue el resultado publicado de una serie de reuniones mantenidas entre ciertos portavoces adventistas, ciertos líderes adventistas y algunos dirigentes protestantes entre 1955 y 1956. Hace mucho tiempo, más de 50 años. Este libro se publicó en inglés en 1957. O sea, en el 2007 se cumplieron 50 años de su publicación. Y ahora, 53 años más tarde, sale a la luz en español. Sigue diciendo aquí, esas reuniones se dieron porque ciertos líderes protestantes estaban escribiendo un libro sobre los adventistas del séptimo día.
un teólogo protestante, Walter Martin, había escrito ya un libro en contra de los testigos de Jehová. Ese libro se tituló Jehovah of the Watchtower, el Jehová de los atalayas. Y ese libro había causado gran impacto en el mundo evangélico, y luego escribió un segundo libro, este teólogo, que se titulaba El auge de las sectas. El auge de las sectas, como en los Estados Unidos las sectas estaban creciendo tremendamente. En ese libro se mencionaba como una de las sectas americanas al adventismo del séptimo día, una secta. Y ahora se le había encargado al doctor Walter Martin que escribiera un libro que se iba a titular La verdad sobre el adventismo del séptimo día. Este teólogo protestante iba a escribir un libro, según él, mostrando la pura verdad sobre el adventismo del séptimo día. Y claro, ese libro era igual que el en contra de los testigos de Jehová, igual que el libro en contra de las demás sectas, para desenmascarar al adventismo como una secta peligrosa. Eso era el propósito de ese libro. Pero el doctor Martin decidió que en lugar de leer lo que los críticos del adventismo decían, los que lo atacaban, iba a ir a leer directamente lo que los mismos adventistas enseñaban, porque si él iba a atacar el adventismo, pues tenía que tener base para saber qué era lo que los adventistas enseñaban. Comenzó a leer muchos libros adventistas y comenzó a hacer anotaciones sobre lo que él leía, preguntas que él tenía. Le sorprendió un poco lo que él leía, porque él había creído que los adventistas enseñaban que los seres humanos son salvos por las obras, por guardar la ley, y que hay que guardar la ley de Dios para conseguir la salvación. Pero él comenzó a leer que los adventistas del séptimo día, en sus publicaciones, en sus libros, creían en la justificación por la fe, y que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso le sorprendió, porque a él le habían hecho creer toda la vida de que los adventistas eran una secta porque no creían en la salvación a través de Cristo, sino en la salvación por guardar los mandamientos de Dios. Comenzó a anotar varias de las preguntas que él tenía y se puso en contacto con ciertos dirigentes adventistas de la sede de la Iglesia Adventista en Washington, D.C., para tener un encuentro con ellos. Él quería, al escribir su libro contra los adventistas, pues hablar directamente y tener un encuentro con ellos para que no le contaran, sino él iba a decir: yo leí sus libros, yo me reuní con ellos, y es más, el plan de él era que les iba a dar a leer el libro de antemano, la parte donde hablaba de las doctrinas adventistas, para que ellos le dijeran: ¿es esto realmente lo que nosotros creemos, sí o no? Porque él no quería poner nada allí que no fuera realmente lo que los adventistas enseñaban. Y después, pues obviamente le iba a dar con el mazo encima, tratando de demostrar que era una secta y que esas posiciones adventistas estaban en contra de la palabra de Dios. Esas citas se dieron en 1956, a principios, en marzo de 1956, y se dieron en las oficinas de la Review and Herald, la casa publicadora adventista. Fueron nombrados varios dirigentes adventistas para reunirse con Martin, y él vino acompañado de otros 2 teólogos más. Los que se nombraron para responder a las preguntas que estos hombres traían fueron el pastor Leroy Frum, de la Asociación Ministerial, el pastor Reed,
secretario de la Asociación General, y el pastor Anderson, que trabajaba como director de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. 3 hombres se reunieron con ellos. De parte de ellos también venían 3 hombres: Martin Barnhouse y un tercero que después no siguió en las reuniones, que era el director de la revista cristiana Eternity, que actualmente se llama Christianity Today, esa revista. Una revista muy circulada entre los evangélicos y que ya en aquel entonces tenía mucho auge esa revista. Para resumirles un poquito la historia. Al principio no había mucha afinidad entre los dos grupos, porque estos venían nomás para averiguar qué creían los adventistas, porque querían escribir un libro para refutar a los adventistas, pero querían tener la base bien sólida de qué creían los adventistas, para que nadie dijera, no, lo que ellos escribieron no es cierto, nosotros no creemos eso. Entonces los adventistas los miraban con recelo. Estos vienen para atacarnos. Cualquier cosa que digamos la van a usar en contra de nosotros en el libro que van a escribir. El diálogo estaba un poquito escabroso al principio y no había mucha afinidad. Pero finalmente Martin les dijo, miren, la pura verdad es esta. Yo creo que los adventistas son una secta y voy a escribir un libro, pero quiero realmente escuchar de boca de ustedes qué es lo que creen sobre cada uno de estos puntos en particular. Y para esto yo he leído sus libros y entonces les dijo, estoy muy sorprendido de descubrir que ustedes dicen que creen en la justificación por la fe. Eso para mí fue un descubrimiento y he leído algunos libros que me han impresionado tremendamente. Cuán bonito y cuán claro presentan ustedes la doctrina de la justificación por la fe. Pero me han quedado ciertas dudas. Después que los adventistas escucharon eso, entonces ya se sintieron un poquito más tranquilos y él les dijo, yo quiero ser honesto y quiero ser equitativo, quiero ser justo. Yo voy a poner que ustedes creen lo que ustedes me digan que creen y me lo demuestren con sus libros escritos. Pero lo que la gente dice que ustedes creen y si ustedes dicen que no es cierto, yo voy a declarar ahí, no es cierto esto que los acusan a los adventistas. Pero también necesito tener respuesta a todas estas preguntas que yo tengo. Y se hicieron más o menos unas 40 preguntas con respecto a las creencias adventistas. Él las traía por escrito. Esas reuniones demoraron casi 2 años, o sea, desde el 56 hasta 1957. Claro, no todo el tiempo, pero se reunían cada cierto tiempo y luego volvían a reunirse otra vez mientras se iban contestando todas esas preguntas. Fueron 40 en total, 40 preguntas. El libro, Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina, son justamente la respuesta que los hermanos adventistas dieron a esas preguntas de Martin y Barnhouse. Una cosa debemos decirles. Estos hermanos hicieron un tremendo esfuerzo de presentar la doctrina adventista bíblicamente y defenderla con la palabra de Dios. Eso tenemos que reconocer, que gran parte del libro, podríamos decir un 90% del libro, está muy bueno. Y está muy bueno y no les voy a decir que no. Por ejemplo, déjenme leerles algunos de los temas de las preguntas que trata el libro. Preguntas sobre la ley y el legalismo. ¿Creen los adventistas que la ley es necesaria para la salvación?
¿Cuál es la ley que fue clavada en la cruz? ¿Qué relación tienen la ley y la gracia con las obras? Preguntas sobre el sábado. Preguntas sobre el domingo. Preguntas sobre profecía, Daniel 8, Daniel 9, los 2300 días. Preguntas sobre Apocalipsis 13, la bestia y la marca de la bestia. Preguntas sobre Cristo y su ministerio en el santuario celestial. Preguntas sobre la segunda venida de Cristo y el milenio. Preguntas sobre el estado de los muertos, sobre la destrucción de los impíos. Hay un capítulo entero sobre el rico y Lázaro, muy interesante. Preguntas sobre el origen del pecado. Preguntas sobre los alimentos limpios e inmundos, etcétera. Si usted lee esos capítulos, hermanos, ustedes van a tener una herramienta tremenda para defender la verdad adventista, esos capítulos. Pero ustedes saben cómo es el diablo, ¿verdad? El diablo lo que hace es, si él nos pasara un plato de puro veneno, nadie se lo come. Para cazar una presa con un anzuelo, hay que cubrir el anzuelo con una carnada, porque si no el pescado no va a morder, ¿verdad? Si usted le pone el anzuelo solito al pescado, no lo va a morder, pero hay que cubrirlo con una carnada. El diablo siempre trabaja así. El diablo recubre el error con mucha verdad para disimularlo. Y les repito, si el libro eliminara los capítulos en los cuales viene el error, sería un libro tremendo, una herramienta formidable para defender bíblicamente la fe adventista. Pero el diablo se encargó de que con esos capítulos viniera la levadura del error y la mentira y la infiltrara solapadamente. Hoy solamente voy a tratar una sección, un capítulo de ese libro, que tiene que ver con el primer punto de apostasía con respecto a Elena de White y su ministerio profético. Eso voy a tratar hoy. Hay otras cosas que son más graves que esa, pero justamente cuando se rechaza el ministerio profético de Elena de White, eso sienta las bases para rechazar todo lo demás. Hay otras cosas que son bien graves, tienen que ver con el plan de salvación y la expiación. Y otras cosas que tienen que ver con la naturaleza de Cristo y con la Trinidad. Eso es muy interesante, porque es muy interesante descubrir que la mayoría de los pioneros adventistas eran antitrinitarios. Muy interesante, pero por allá vamos a llegar, ¿ok? Pero por ahora vamos a ver el tema de Elena de White. Hay un capítulo entero, que es el capítulo número 3 de este libro, que se titula Preguntas sobre la relación entre los escritos de Elena de White y la Biblia. Y déjenme ir a ese capítulo. Y primero les voy a leer las preguntas. Y después vamos a ver qué respuestas dieron nuestros hermanos adventistas a esas preguntas. Aquí está, parte 3. Se puede acercar ahí el zoom, puede leer el título. Tercer capítulo, preguntas sobre la relación entre los escritos de Elena G. de White y la Biblia. Ahora vean cuáles son las preguntas. Estas las preguntas que le hicieron los protestantes
a los adventistas. Por cierto, ¿por qué trajo tanta división este libro? ¿Y qué pasó con esa historia? Les voy a ir dando la historia en capítulos, pero les puedo adelantar una cosa. ¿Saben lo que sucedió después de esas reuniones? El doctor Martin, que iba a escribir un libro en contra de los adventistas, para reventar a los adventistas y mostrar que eran una secta peligrosa, cambió de opinión. Y el libro que escribió fue que los adventistas eran parte del cuerpo de Cristo y que eran tan cristianos como los protestantes. Los adventistas cantaron gloria y victoria porque dijeron, ahora nos aceptan como cristianos, antes nos tenían como secta, pero gracias a esas reuniones y las respuestas que nosotros dimos, ahora ya no nos consideran una secta, ahora nos consideran como parte del cuerpo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué no eran esas iglesias Babilonia? Y que Babilonia diga que ahora nosotros somos parte de ellos y que nos reconozcan como parte del cristianismo aceptado. Algo raro tiene que haber pasado en todo esto, ¿verdad? Esa es parte de la historia que vamos a ver. Los adventistas, los dirigentes estaban felices porque el libro de Martin decía, ya no podemos considerar a los hermanos adventistas como herejes, apóstatas, como una secta. Ahora tenemos que reconocer que los adventistas del séptimo día no son lo que nosotros nos imaginábamos. Tenemos que reconocer que los adventistas son verdaderamente cristianos, igual que las demás iglesias cristianas. Oigan, si nosotros somos igual que los demás, entonces ¿para qué existimos? Vamos a hacernos como uno de los demás, ¿verdad? Si somos igual que los bautistas, los metodistas, los presbiterianos o los evangélicos, entonces ¿para qué tenemos razón de existir como iglesia? Esa es una de las preguntas que yo tengo, ¿verdad? Cuando el libro salió a la luz, los evangélicos hicieron una revolución tremenda y atacaron a Martin. De una manera terrible dijeron, pero ustedes no saben quiénes son los adventistas, ¿cómo se dejaron embaucar y engañar? Esta gente lo que hizo fue engañarlo. Nosotros tenemos pruebas que lo que ellos le dijeron a ustedes no es cierto. Tenemos libros de ellos que dicen que los protestantes son la segunda bestia de Apocalipsis y que son el protestantismo apóstata el que va a perseguir a los adventistas. Y ustedes dicen que son hermanos nuestros. Se armó una revolución tan grande que la revista Eternity, que era una revista muy circulada entre todos los evangélicos, se vino abajo en su publicación. Más de la mitad de los suscriptores cancelaron su suscripción en protesta porque el editor de la revista, Barnhouse, había defendido a los adventistas y decía, son parte de nosotros y son hermanos nuestros. Les cortaron la circulación. Por eso le tuvieron que cambiar el nombre a la revista. Y de Eternity le tuvieron que hacer una nueva revista que ahora se llama Christianity Today, porque les afectó tanto el haber defendido, entre comillas, a los adventistas. Los adventistas estaban muy felices. No todos. Esa va a ser parte de la historia. Lo que vino como resultado lo acabamos de leer en el mismo libro. Este libro causó una ruptura y una división en la iglesia adventista que hasta el día de hoy no se ha sanado y que no se va a sanar. Y uno de los pastores que se levantó contra este libro y lo denunció se llamaba no Anderson como uno de los que escribió el libro, sino Andreasen. Y Andreasen era el director del seminario teológico adventista que preparaba todos los pastores, lo que ahora se llama la Universidad de Andrews, ¿verdad?
En aquel entonces el seminario teológico, Emanuel se llamaba, estaba en la ciudad de Washington, D.C., y él había sido por 20 años el director del seminario teológico que preparaba a todos los pastores adventistas a nivel de todos los Estados Unidos. Este hombre dijo: lo que ustedes han hecho con ese libro es vender al adventismo. Ustedes lo que han hecho es cambiar nuestras doctrinas para que los protestantes nos acepten como parte de ellos. Le han cambiado la misma doctrina adventista. Han echado por abajo los pilares de la fe adventista. Han negado nuestra fe. Y lo que han hecho es introducir una terrible apostasía en el pueblo adventista. Eso dijo Andreasen. ¿Saben lo que le pasó? Le quitaron sus credenciales. Pero esa es parte de la historia para más adelante. Ya esta semana les voy a ir hablando de otros capítulos de ese libro sumamente interesantes. Pero vamos a volver ahora a lo que les dije que va a ser el resto del tema de hoy, porque ya el tema ya se nos fue el tiempo. Miren, las preguntas que hicieron, y voy a tener que volar ahora. Le di mucha introducción, pero claro, tenía que contar la historia, ¿verdad? En el capítulo 3, dice así: ¿consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuviesen en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Miren qué pregunta, bien directa, ¿verdad? ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena de White como si estuvieran en el mismo plano que los escritos de la Biblia? Ahí está la pregunta. En un momentito vamos a ver qué respondieron los hermanos adventistas. Segunda pregunta: ¿sitúan ustedes a Elena de White en la clase profética junto con hombres tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿Elena de White es profeta igual que profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Próxima pregunta: ¿son consideradas las interpretaciones proféticas de Elena de White como autoridad en la iglesia adventista? Lo que ella interpreta proféticamente de la Biblia, de las profecías de la Biblia, ¿la iglesia adventista los considera como autoridad o nomás son opinión de Elena de White que lo escribió? Próxima pregunta: ¿se hace de la creencia en los escritos de Elena de White como inspirados un criterio de pertenencia a la comunión adventista del séptimo día? En otras palabras, para ser adventistas del séptimo día, ¿hay que creer en los escritos inspirados de Elena de White o no? Preguntas muy interesantes. Para esto hay un capítulo entero de respuesta. Yo les voy a resumir. Ellos mismos lo resumen y dan 3 respuestas. Y luego desarrollan esas 3 respuestas. Les voy a leer las respuestas que da este libro en la página 83. Dice así: independientemente de cuál sea la intención de estas preguntas, como se desarrolla más plenamente con posterioridad en este capítulo, queremos observar 3 cosas. Y aquí vienen los 3 puntos, que después los van a desarrollar. Número 1, no consideramos los escritos de Elena de White como una adición al canon sagrado de la Biblia. Escuchen bien y presten atención. No respondieron a la pregunta que dice si la consideraban en el mismo nivel o el mismo plano que los libros de la Biblia. La respuesta es evasiva, parece responder a la pregunta, pero no la responde. Porque la pregunta era si se considera los escritos de Elena de White en el mismo plano que los escritos de la Biblia. Y la respuesta es: no consideramos los escritos de Elena de White como una adición al canon sagrado de la Biblia.
Segundo punto, no pensamos que los escritos de Elena de White sean de aplicación universal, cosa que sí es la Biblia. Fíjense, los escritos de Elena de White no son de aplicación universal, la Biblia sí, universal. Sino que los escritos de Elena de White tienen una aplicación particular para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero no para todo el mundo. Vaya, vaya. Qué interesante. Y número 3. No consideramos a los escritos de Elena de White en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras. No las consideramos iguales a la Biblia, a los escritos de Elena de White, sino de aplicación No consideramos los escritos de Elena de White en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que se yerguen solas y únicas como la norma por la que todos los demás escritos deben ser juzgados. Es muy interesante porque esta última pregunta, la segunda parte de la pregunta tiene verdad, pero la primera parte de la respuesta, tiene verdad. La segunda parte de la respuesta es cierta. Los escritos de Elena de White no tienen la misma función de ser norma con la cual se debe probar todo. La Biblia es la norma con la cual se prueba todo. Eso es cierto. Pero la primera parte de la respuesta es: no consideramos los escritos de Elena de White igual que las Sagradas Escrituras. Ahora, ustedes que son adventistas, y yo no voy a entrar a preguntar aquí en qué nivel de comprensión o de fe ustedes están, porque obviamente la iglesia adventista en este momento está dividida con respecto a este punto. Pero si ustedes son adventistas conservadores, tradicionales, adventistas que creen como nuestra iglesia ha creído por años, cuando nosotros leemos los escritos de Elena de White, ¿son para nosotros tan inspirados como la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ajá. Pero aquí acabamos de leer que no son iguales. Para los que escribieron este libro, déjenme decirles que el hecho de que la iglesia ahora, 50 años más tarde, vuelva a publicar este libro y lo traduzca al español, nos tiene que decir algo sobre los que toman las decisiones de qué libros se publican y en qué posición están ellos. Porque si se hubiera publicado este libro sin esos capítulos, o sea, como les dije antes, el 90% del libro está bueno. Si hubieran publicado ese libro, o aún si lo querían republicar con estos capítulos, pero les hubieran puesto una nota diciendo: bueno, esto fue lo que ellos respondieron en aquel entonces, pero nosotros no estamos de acuerdo con esto. Pero nada de eso dice ahora. Y esto es solamente el primer capítulo que estamos viendo. Hay otros que son más graves todavía. ¿Ok? Ahora escuchen. Ya a principios del libro, antes de siquiera tratar el tema sobre Elena de White y la posición que ella ocupa en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya en la página 29 de este mismo libro, de Preguntas sobre Doctrina, les voy a leer aquí a cómo se refieren a Elena de White los escritores de este libro. Dice así, en la página 29. Hablando acerca de que si los adventistas pueden cambiar posiciones doctrinales, y si las han cambiado, dicen: nunca hemos clavado las estacas formales de un credo diciendo esta es la verdad, hasta aquí y no más allá. Creemos
que podemos ir aprendiendo más. Y entonces dice, una de nuestras escritoras más prominentes, Elena de White, escribió. Una de nuestras escritoras más prominentes. Esto ya está diciendo que no consideran a Elena de White como inspirada, una escritora prominente. Para nosotros, Elena de White es inspirada por el Espíritu Santo, amén. No es solamente una escritora prominente. Nuevamente, en el mismo libro, en la página 51, esto es todavía antes de llegar al tema de quién es Elena de White y las preguntas que ellos les hicieron en forma directa. Refiriéndose a Elena de White, dice, Elena de White, una de nuestras escritoras más prominentes. Ahora ya le arreglaron un poquito, ya no es una de las escritoras prominentes, sino una de las más prominentes. Pero todavía es una escritora más entre tantos. ¿O acaso Elena de White y lo que ella escribió es igual que cualquier otra cosa que los teólogos de la iglesia han escrito? Obviamente no. Pero entonces, ¿por qué se refieren a ella como una escritora prominente? ¿Por qué no dicen como Dios habló a través de Elena de White? Porque están tratando de dar la impresión de que Elena de White no es igual que los demás profetas de la Biblia. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque en la mente de esos evangélicos, para definir lo que era una secta, uno de los puntos era, si tienen una persona quien ellos consideran inspirada por Dios fuera de la Biblia, son secta. Por lo tanto, para hacerles creer que nosotros no somos secta según la definición que ellos dan de secta, ¿verdad? Porque era la definición de ellos. Entonces quieren hacer creer que Elena de White no es una escritora inspirada como los autores de la Biblia. Ahora, ¿qué argumento se usa para esto? Les voy a mostrar uno de los argumentos que usaron. Y aquí hay un argumento muy interesante. Por cierto, algunas de las cosas que están en este capítulo, ahora que lo estoy hojeando nuevamente, no es todo malo lo que dice el capítulo. Pero recuerden que el diablo mezcla la verdad con el error, el engaño. Y tratan de defender de alguna manera a Elena de White y la posición que ella ocupa en la iglesia adventista, pero minimizando su posición. Dice aquí que ella dijo lo siguiente, refiriéndose a si ella ocupa el mismo lugar que los escritores de la Biblia. Dice, aunque los adventistas tenemos los escritos de Elena de White en la más alta estima, no son la fuente de nuestros planteamientos. O sea, nosotros no nos basamos en ellos para plantear nuestra verdad. Basamos nuestras enseñanzas en las Sagradas Escrituras, único fundamento de toda doctrina cristiana auténtica. No nos basamos en Elena de White, eso está correcto. La Biblia es nuestro fundamento para doctrina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero entonces sigue diciendo, como denominación, hemos aceptado los escritos de Elena de White
como consejos inspirados, pero nunca los hemos equiparado con las Sagradas Escrituras, como algunos nos acusan falsamente. La propia señora White planteó de manera explícita la relación de sus escritos con respecto a la Biblia. Poco caso, dice ella, se hace a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Escucharon bien? Ahora escuchen. Poco caso se hace a la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y entonces ellos explican. Los adventistas creemos que la Biblia es la luz mayor y los escritos de Elena de White son una luz menor que nos guían a la luz mayor. Aquí hay un problema, y es un problema bien grave, porque la palabra de Dios nos dice quién es la luz mayor y quién es la luz menor. Y Elena de White también nos explica quién es la luz mayor y la luz menor. Pero esa cita dice: poco caso se le hace a la Biblia, y el Señor nos ha dado una luz menor para guiarnos a la luz mayor. Si usted cree que la luz mayor es la Biblia y que la luz menor son los escritos de Elena de White, parece muy bien lo que está diciendo, que está de acuerdo con esa posición. Pero Elena de White, por ejemplo, habla que Juan el Bautista era la luz menor que guiaba a la luz mayor, que era Cristo. El mismo Juan el Bautista lo declaró así. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. Vamos a la Biblia ahora. San Juan, capítulo 1. Dice en el versículo 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién es la luz aquí? ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Ahora, ¿Juan el Bautista era profeta de Dios, sí o no? ¿Era profeta de Dios? ¿Importante o no importante? Miren, hermanos, esto de comenzar a comparar profetas con profetas y decir este profeta era más importante que el otro, eso no lo podemos hacer, porque todos los profetas fueron enviados por Dios y todos los profetas son inspirados por Dios. Yo no puedo decir que un profeta es mayor que otro. ¿Cómo voy a decir que los profetas de la Biblia son mayores que Elena de White si Elena de White es profeta del Señor? O la mandó el Señor y habló de parte del Señor, o no la mandó el Señor. Pero si la mandó el Señor, es igual que los demás profetas, ¿sí o no? ¿O hay profetas más grandes y otros más pequeños?
O es válido lo que esos profetas dicen y viene de parte de Dios, o no es válido y no viene de Dios. No hay término medio. Yo no puedo decir, esto que dijo Isaías está más inspirado que lo que dijo Jeremías. No puedo decir que lo que dijeron los profetas de la Biblia tiene mayor inspiración que lo que dijeron los profetas que no escribieron en la Biblia. ¿Qué no saben ustedes? Que hay muchos profetas mencionados en la Biblia que escribieron libros, pero que esos libros no se incluyeron en la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Que hay muchos profetas que están mencionados en la Biblia. Déjenme nomás darles un ejemplo. Está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulos 29 y versículo 29 dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Samuel vidente, o sea, el profeta Samuel. ¿Tenemos en la Biblia libros escritos por el profeta Samuel, sí o no? Están en la Biblia. ¿Fueron inspirados esos libros por Dios, sí o no? Claro. Aquí dice que Samuel vidente, vidente quiere decir que recibía visiones. Pero también están escritos, sigue diciendo, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Ahora resulta que Natán y Gad son otros dos profetas. Ya los conocíamos porque Natán fue el que se atrevió a decirle al rey David, lo señaló. Le contó la historia del hombre que tenía muchas ovejas y el otro pobrecito que tenía nomás una ovejita, ¿verdad? Y cuando le dijo el que tenía muchas ovejas, le fue a pedir y le fue a robar la ovejita al que tenía una sola para matarla. El rey dijo, está mal. Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. ¿Se acuerdan la historia? Le señaló su pecado en forma directa al rey David, rey de Israel. Ese fue Natán. Sabemos que es profeta de Dios. Está mencionado varias veces en la Biblia. Pero aquí dice que Natán escribió crónicas. O sea, crónicas quiere decir la historia del rey David. Qué bueno hubiera sido leer lo que Natán escribió sobre la reacción de David, ¿verdad? Cuando él lo señaló su pecado. Pero esos libros, aunque fueron escritos, y ahí dice el autor de crónicas, que fueron escritos en las crónicas de Natán vidente, esos libros no están en la Biblia. También habla acerca del profeta Gad. Y también dice que Gad escribió libros que no están en la Biblia. Ahora les pregunto, ¿por qué Dios no escogió incluir los libros de Natán y los libros de Gad como parte del canon de las Escrituras? ¿Eran ellos menos inspirados por Dios, sí o no? ¿Eran profetas de Dios, sí o no? Eran profetas de Dios, pero no se incluyó los libros de ellos en el canon de las Escrituras. Elena de White también recibió visiones y fue vidente. El hecho que sus libros no están incluidos como parte de la Biblia, no quiere decir que no haya sido profeta de Dios o que sea inferior a aquellos cuyos libros no fueron incluidos en la Biblia. Miren, en este capítulo se dice que Juan el Bautista es inferior a los demás profetas porque él no escribió ningún libro que está incluido en el canon, y por eso Elena de White también es inferior a los demás profetas porque sus libros no son parte del canon de las Escrituras. Déjenme decirles, hermanos, claro que Juan el Bautista es inferior a Cristo, pero no es inferior a ningún otro profeta, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que de todos los hombres que han nacido de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. De todos los hombres, no solamente de los profetas, de todos los hombres que han vivido en esta tierra, nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista, dijo el Señor Jesús. Él lo elevó a Juan el Bautista como el precursor del Mesías.
Sin embargo, Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz. Yo vine a dar testimonio de la luz. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y las escrituras de los profetas nos guían a la luz mayor que es Cristo. Pero todos los demás profetas son una luz menor que nos guían a la luz mayor. A ver si me explico otra vez. Se lo voy a decir para que nunca se les olvide. ¿Quién es la luz mayor? Cristo. ¿Y los profetas qué son? Menor. ¿Luz qué? Menor. ¿Qué no dijo el Señor Jesucristo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo. Gracias. Las escrituras son la luz menor que dan testimonio de la luz mayor que es Cristo Jesús. Todas las escrituras dan testimonio de Cristo, y Juan dijo, yo no soy la luz, sino que yo vine para dar testimonio de la luz. Igual que los profetas de las escrituras que daban testimonio acerca de Cristo. Así que, si ahora teniendo esto en cuenta, y tengo un montón de citas, si ustedes quieren ver el estudio que hice sobre la luz mayor y la luz menor, vayan a la página del evangelioeterno.com y ahí hagan la búsqueda y pongan luz mayor y luz menor, y van a ver todas las citas de Elena de White y de la Biblia donde hablan de la luz mayor y luz menor. Y así vamos a descubrir que nunca Elena de White dijo que sus escritos son la luz menor. La luz menor son todos los profetas, pero no en relación con la Biblia. Es cierto, Elena de White dijo que ella era una luz menor, como Juan el Bautista dijo que era luz menor. Y ella dice que Juan el Bautista era la luz menor que guiaba a la luz mayor que era Cristo. Pero la cita de Elena de White que acabamos de leer, donde dice que la gente no le hace caso a la Biblia y Dios mandó la luz menor para guiarnos a la luz mayor. O sea, la Biblia es esa luz menor, pero la gente no le hace caso a la Biblia, y porque no le hace caso a la Biblia, no vienen a la luz mayor que es Cristo Jesús. Esa es la interpretación correcta de esa cita sacada del contexto. Ahora, amigos y hermanos, estas semillas de minimizar el don de profecía y de rebajarlo, y solamente hemos comenzado a ver esto. El tiempo se me acabó y tengo que terminar en esta noche. Pero mañana vamos a seguir metiéndonos un poco más profundo en cuáles son los orígenes de la actual apostasía. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy en día, como resultado de haber minimizado y rebajado el don de profecía en la iglesia adventista, todo tipo de errores están soplando dentro de esta iglesia? ¿Saben ustedes que por haber hecho a un lado los escritos del espíritu de profecía, todo tipo de herejía se está predicando, como vimos anoche? Púlpitos adventistas están siendo usados para predicar el error y la mentira. Púlpitos adventistas están levantando la falsa antorcha encendida en la tea satánica infernal de Satanás. Eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. ¿Saben ustedes que en una encuesta que se hizo hay más de la mitad de pastores adventistas que ya no predican ni usan los libros de Elena de White? Yo estuve en México hace unos meses atrás. Tuve una reunión con un pastor cuyo nombre no voy a decir porque él todavía es parte de la organización y lo va a afectar si yo lo digo. Pero él me dijo a mí, Pastor Gambetta, acabamos de venir de una reunión en Montemorelos, donde estaban todos los pastores de México reunidos en la universidad. Y allí nos dijeron,
La Iglesia Adventista en México ha tomado la decisión de que ya no se utilice más el espíritu de profecía en el púlpito. Y es orden de que ya no se lleven los libros de Elena de White al púlpito, solamente la Biblia. ¿Hasta dónde va a llegar esta apostasía? Nosotros sabemos que la mensajera del Señor dice que se va a ir haciendo cada vez más oscura y más negra la apostasía hasta que finalmente venga la luz que es Cristo en su segunda venida, pero los apóstatas serán destruidos. Que Dios nos ayude al ver estas cosas, volver a nuestras raíces como adventistas del séptimo día. Leo una última cita antes de concluir en esta noche. Y luego les cuento una pequeña historia. Y saben, yo voy a responder a estas respuestas que dieron los adventistas hace 50 años atrás. Las voy a responder y les voy a demostrar dónde está el error y dónde está la verdad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios del espíritu de profecía. Satanás sabe la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias adventistas en los testimonios del espíritu de profecía. Y esta es la razón por la cual Satanás los odia. No puede disponer de una senda tan clara y directa para introducir sus errores y sus herejías. Los que leen y obedecen los testimonios y las amonestaciones que Dios envió a través de su Espíritu Santo no pueden ser fácilmente engañados por Satanás. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Ahora escuchen, porque aquí se revela el plan satánico, hermanos, escuchen. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Primer paso a la apostasía, debilitar la fe en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición adventista. Primer punto, dudar de los testimonios. Segundo punto, atacar los pilares de la fe adventista. Y para allá vamos a ver cómo el diablo ahora está atacando los mismos pilares de la fe adventista. Y en este libro, Preguntas sobre Doctrina, se ataca directamente los pilares de la fe adventista, aunque ustedes no lo crean. Y luego después sigue la duda hacia las Sagradas Escrituras. Es que las Sagradas Escrituras contienen errores, es que no están bien traducidas, es que no tenemos los originales, es que tenemos que ir, pero como no tenemos los originales, esto tiene que estar mal en la Biblia porque no está de acuerdo con mi posición. Y luego, la marcha descendiente hacia la perdición. Miren los pasos rápidos hacia la apostasía. Número 1, dudar de los testimonios. Número 2, atacar los pilares de la fe adventista. Número 3, duda de las Escrituras. Y número 4, el tobogán de una sola vez, la marcha descendiente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó,
Satanás sabe que no se detendrá allí. La persona que comienza dudando de los testimonios se seguirá dudando de otros puntos. Y el diablo redobla sus esfuerzos contra aquellas almas incautas para empujarlas a una abierta rebelión, la cual se torna incurable y termina en su destrucción. Hermanos, el primer paso para una enfermedad que no tiene cura, que se llama apostasía y que lleva a la perdición, es dudar de los testimonios del espíritu de profecía. Que Dios nos ayude para no caer en el engaño del enemigo. Mañana vamos a continuar con este tema. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta en esta hora? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Benjamín. ¿Quién fue el autor de este libro? Este libro, nunca le pusieron autor. O sea que fueron los hermanos que... Sí, aquí yo les mencioné 3 nombres, ¿verdad? De 3 personas que se reunieron con ellos, pero después dicen que hubo un comité que se reunió para responder a esas preguntas y todos llegaron al acuerdo de escribirlas y las dieron por escrito. Todavía no terminé la historia de este libro, es muy interesante y vamos a ver cuáles son los efectos que trajeron en la iglesia adventista y por qué hoy en día la iglesia adventista está toda fragmentada, está dividida. Hay todo tipo de grupos, cuando antes estábamos unidos porque nuestra fe estaba en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Pero cuando se comenzó a socavar la fe en esos pilares de nuestra fe, en el don de profecía, poquito a poco se fue desmoronando. Y hoy en día, cada grupo que se forma dice, nosotros tenemos la verdad y todos los demás están en el error. Y es triste lo que está pasando en nuestra amada iglesia. Por eso tenemos que conocer los pilares de la fe. ¿Alguna otra pregunta? Hermano. ¿Qué es entonces la administración adventista? ¿No tiene la condición de revisar también esos libros y oponerse antes de que esos libros salgan? Hermano, si usted escuchó bien lo que yo dije al principio, yo dije que hay un plan siniestro de Satanás y leímos los pasajes donde dice que somos infiltrados solapadamente, encubiertamente. Los que toman esas decisiones ya están volteados en contra y son instrumentos de Satanás para traer la discordia, la división y para llevar a las almas al error. O sea, obviamente tenemos que llegar a esa conclusión porque aquí dice que se tomó la decisión de incluir este libro como clásico del adventismo. Imagínense, es como una bofetada en la cara, es como una burla que esto sea un libro clásico del adventismo, cuando el mismo libro, al abrir la primera hoja, dice que es el libro más divisivo y más controversial en toda la historia del adventismo, pero ahora se le llama uno de los clásicos del adventismo. ¿Saben por qué? Porque este libro ha moldeado el pensamiento de miles de pastores que hoy en día creen a pie juntilla lo que dice aquí y se ha cambiado puntos de la doctrina adventista. Entonces, ¿quiere decir que, por ejemplo, el presidente de los adventistas, de la organización adventista, aceptó ese libro? Hermano, yo no lo puedo responder por él. Solamente le puedo decir una cosa, que el presidente saliente, o sea, porque ustedes saben que se acaba de nombrar un nuevo presidente para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Wilson, Ted Wilson, hijo del antiguo presidente Neil Wilson. Pero solamente le puedo decir esto, este libro no se publicó ahorita porque el nuevo presidente tiene solamente 2 semanas que lo nombraron. Este libro ya se había publicado bajo el antiguo presidente. Déjeme ponérselo de esta manera. El antiguo presidente de la iglesia adventista se llamaba Jan Paulsen. Jan Paulsen estudió y se graduó de la Universidad de Tübingen en Alemania. La Universidad de Tübingen en Alemania, si usted busca en el internet,
va a encontrar que es la universidad número 1 en el mundo sobre ecumenismo. De ahí se han graduado todos los grandes líderes ecuménicos del mundo, incluso los presidentes del Concilio Mundial de Iglesias son graduados de esa universidad ecuménica. No es adventista la universidad. El presidente John Paulsen es graduado de esa universidad, y cuando usted descubre quién fue uno de sus maestros, y lo dice el mismo, la misma biografía del pastor John Paulsen. Uno de sus maestros, cuando él estaba en Alemania, en Tübingen, era el que entonces llevaba el nombre de Cardenal José Ratzinger, que actualmente se llama Benedicto XVI. O sea, el presidente de los adventistas del séptimo día mundial fue alumno del Papa. La pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, usted responda la pregunta usted solo, hermano. Yo solamente le doy los hechos, yo no puedo responder. ¿Habrá revisado el presidente este libro? ¿Por qué se volvió a imprimir? Yo no le puedo decir. La misma pregunta me estoy haciendo yo. ¿Cómo 50 años más tarde vuelven a imprimir y a traducir al español un libro que el mismo libro dice en su introducción que es el libro que más división ha traído en la iglesia adventista, y ahora se vuelve a reimprimir? Que Dios nos ayude, porque definitivamente nuestra iglesia ha sido infiltrada. Pero no debe sorprendernos, porque estaba escrito. El mismo apóstol, lo leímos esta noche, se iban a meter solapadamente entre nosotros hombres que iban a traer herejías destructoras. El apóstol Pablo dijo que entre nosotros mismos se levantarían los que enseñarían el error. Y leímos también que la apostasía en estos días finales sería tal que escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que esto va a traer un zarandeo tan grande en la iglesia adventista que la apostasía omega va a superar con creces a la apostasía alfa. Y si en aquel entonces 1 de cada 3 de los pastores adventistas terminó apostatando de la fe, la pregunta es, ¿cuántos bajo la apostasía omega van a caer en la apostasía? Por eso vimos anoche, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. ¿Ustedes creen que necesitamos pedirle discernimiento a Dios para que Él nos ayude a entender el peligro terrible que estamos enfrentando como pueblo remanente de Dios? Imagínense, Elena de White dijo que tenemos mucho más que temer a los enemigos de adentro que a los enemigos de afuera, y ahora estamos entendiendo por qué. Anoche veíamos cómo el diablo va a hacer para engañar. Él sabe que la gente no lee y no estudia por sí mismo las escrituras y el espíritu de profecía, y cuando un pastor se para en un púlpito y dice algo, la gente dice, tiene que ser verdad porque lo dijo el pastor. Pero el Señor nos manda a estudiar nosotros, como hacían los bereanos, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les hablaba estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a conocer estas cosas por nosotros mismos para no ser engañados. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento. Así, mientras estamos en pie, vamos a escuchar una alabanza a Dios que nos va a hacer meditar, para que cuando oremos podamos pedirle al Señor que realmente Él ilumine nuestro entendimiento para no ser engañado. Alfredo y Rafael van a entonar, estos dos jovencitos, este himno de alabanza a nuestro Dios. Quizás hay alguno que está preocupado con lo que ha escuchado en esta noche. Quizás hay alguien que está diciendo en su corazón, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Mi hermano, te recomiendo la palabra de Dios. Te recomiendo
el espíritu de profecía. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Que Dios nos ayude. Y Cristo lo dijo, ¿cómo lo va a hacer? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Cristo nos liberta de Satanás conociendo su verdad. ¿Hay alguno aquí en esta noche que quiere decir, pastor, ore por mí? Yo quiero tomar una decisión en favor de Cristo y de su verdad. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero estar listo para su venida y que mi familia esté lista para darle la bienvenida en gloria también. ¿Hay alguno aquí que de todo corazón quiere entregar su vida a Cristo Jesús? Amén, alabado sea su nombre. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso más importante de hacer un pacto con Cristo? Un pacto de salvación a través del bautismo, entregarse a Jesús para ahora caminar con Él como un hijo suyo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado y quiere en esta noche decir, pastor, ore por mí, porque yo sí quiero estar listo para la venida del Señor? ¿Hay alguien? Amén, el Señor te bendiga, joven. Amén, joven, el Señor te bendiga a ti también, alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que fue bautizado alguna vez, pero se enfrió en las cosas del Señor y sabe que necesita comenzar de nuevo, hacer un nuevo pacto con el Señor y quiere decir, pastor, ora por mí, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo sí me quiero salvar? ¿Hay alguien que tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita? Amén, el Señor te bendiga, alabado sea el nombre del Señor, amén, que Él te bendiga a ti también. Vamos a inclinar el rostro para orar, vamos a arrodillarnos mejor. Amante Padre y Dios nuestro, seguimos glorificando tu nombre por la luz maravillosa que tú nos das a través de tu palabra. Al ver, Señor, que todo lo que tú dejaste escrito se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y al ver, Señor, que aún nuestra amada iglesia, el pueblo que tú levantaste para proclamar tu verdad final, ha sido infiltrado, ha sido atacado por dentro, Señor. Y nos damos cuenta que todo lo que tú dejaste escrito se está cumpliendo. Por eso, Señor, te agradecemos porque tú nos dijiste estas cosas de antemano, para que cuando sucedieran no nos espantemos, para que nos acordemos que tú ya nos los habías dicho de antemano y así podamos mantenernos firmes y no desanimarnos. Bendice a cada alma que en esta noche ha levantado su mano, entregándose a ti. En forma especial a aquellos que aún no han tomado el paso del bautismo. Señor, tú les has llamado y ellos respondieron a tu llamado. Te pedimos en el nombre de Cristo que los selles para vida eterna. Te pedimos también por aquellos que hoy han levantado su mano, que quieren reconciliarse contigo, quieren que tú los renueves, que tú les des una nueva oportunidad, que tú les cambies su corazón y los hagas hijos obedientes a tu mandato. Todos necesitamos eso, Señor. Pero aquellos que tuvieron el valor de levantar su mano, bendícelos, séllalos para el día de la redención. Y ayúdanos a firmarnos firmemente en una siesta escrito para no ser engañados. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén.